Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la situación que se está dando de que la gente en Argentina está empezando a plantearse un verdadero éxodo, irse a vivir a otros países. Vamos a estar viendo cómo, por ejemplo, Uruguay está a punto de recibir una masiva inmigración de argentinos y además es algo que va a pasar en muchos otros países de Latinoamérica, incluso en Europa. Y algo además preocupante de todo esto es que justamente se está yendo la gente que sería todavía más necesaria que se quede en el país para sacarlo adelante. Porque como vamos a ver, no solamente se está yendo gente de clase media o incluso clase baja que necesita poder vivir de una manera mucho más cómoda, poder obviamente llegar a fin de mes y capaz ahora no lo están haciendo, sino que incluso la gente de mayores recursos, que son los que tienen más posibilidades de crear negocios, fuentes de trabajo, empresas en el país. Y esto obviamente supone un gran riesgo porque cada vez el gasto público es mucho mayor que lo que se recauda. Y ahora imaginemos la situación en la cual esto se acelerara todavía más, que el gobierno necesitara más dinero para mantener más cosas, que está cada vez ampliando más lo que necesita, lo que pide, y los que aportan esto cada vez van a ser menos, se achican las posibilidades. Así que es un tema súper complejo del cual voy a estar hablando hoy. Si les gusta el video no se olviden, antes de empezar, de darle like, me gusta, y si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, empezamos con el video viendo esta nota, que como podemos ver es de la BBC News. Es algo que esto no solamente se está hablando en Argentina, como vemos, sino que en todo el mundo. Y el título es: ¿por qué genera polémica que miles de argentinos se estén yendo a Uruguay? Como decía al principio, hay una serie de países que están siendo obviamente los lugares ideales para que se vayan argentinos. Por ejemplo, siempre hubo una buena relación con países europeos, especialmente con España o Italia. Uruguay que está pegado, incluso países limítrofes, hay mucha gente que en otras situaciones, incluso estando bien o mal el país, sin importar la razón, han optado por países que están al lado, como por ejemplo Brasil o por ejemplo Chile. Pero Uruguay se está transformando en un país particular que sin lugar a dudas es el más parecido en cuanto a la forma de ser, la cultura, incluso la forma de hablar, la forma de comportarse, y cada vez más gente emigra a este país, obviamente hoy en día por la gran crisis brutal que se está viviendo. Que de todas maneras, esto está bastante parado hoy en día por la situación del coronavirus, que es muy difícil poder moverse. Pero miren esto, aún con lo difícil que es moverse, miren lo que ha dicho incluso la BBC News respecto a esto. A pesar de que la frontera entre ambos países ha estado cerrada al turismo desde marzo, por la llegada del coronavirus, según cifras de la Dirección Nacional de Migración citadas por medios locales, desde entonces alrededor de 30.000 argentinos cruzaron Uruguay. Es un número gigantesco. Encima teniendo en cuenta, repito, que en teoría no se puede, que es una complicación gigantesca, y aún así 30.000 personas han estado moviéndose a este país. Y además agregan, la polémica surge con los reportes de que no llegaron para tomarse unas vacaciones, sino muchos de ellos para quedarse. Es una constante. Incluso autoridades argentinas y uruguayas, por ejemplo, como embajadores, dicen que se están haciendo 100 trámites semanales, un número gigantesco. Y de hecho dice que las solicitudes aún pueden ser muchos más todavía, ya que por ejemplo medios británicos como The Guardian o The Economist calculan que son unas 20.000. Estamos hablando de números muy grandes. Y al parecer, según lo que estoy investigando, hoy en día sí es verdad que una gran masa de esta gente que se ha movido es gente de las clases más altas, que ha decidido optar por alguna de las casas que tenían capaz en Uruguay para ir a vivir ahí. Sabemos que en Uruguay prácticamente es como que nunca hubiera habido coronavirus, mientras Argentina es capaz uno o el peor país del mundo. Entonces obviamente esta gente iba a recobrar libertad, iba a poder hacer actividades que capaz acá no se pudieron estar haciendo por meses, además de vivir tranquilos, sin el miedo de contagiarse. Pero no ha sido solamente este tipo de gente, como dice en esta nota. La migración argentina está compuesta principalmente por empresarios y profesionales de clase alta o media alta, que no solo objetan cómo el gobierno ha respondido a la pandemia, también cuestionan su manejo de la economía y la injerencia cada vez mayor del Estado en la vida y el sector privado. Como hemos visto en otros videos, por ejemplo, el tema del super cepo, que ahora nadie pueda comprar dólares, que no se pueda acceder al mercado, que los precios no paran de subir, que los sueldos cada vez son más bajos, que estamos a punto de sufrir una mega devaluación. Toda esta gente obviamente ha optado por huir del país porque está muy compleja la situación. Y esto es realmente preocupante porque, como decía al principio del video, si se pierde la gente que, como veíamos acá, empresarios, gente que tiene, por ejemplo, estudios profesionales de muy alta capacitación, gente que realmente es imprescindible en cualquier economía que necesite crecer, básicamente en cualquier parte del mundo, es imposible sobrevivir, que un país pueda seguir avanzando y que siga siendo competitivo. En un mundo como el de hoy, que es tan difícil competir contra otros países, que Argentina ya viene 200 pasos atrás,
Imaginemos que encima, si esto fuera un partido de fútbol, se están yendo los Messi, los Cristiano Ronaldo, los mejores jugadores del equipo. Entonces, si lo analizamos con esta analogía, que capaz es más fácil de entenderlo, ¿cómo va Argentina a poder competir con otros grandes equipos si todos los jugadores que terminen quedando no van a ser ni siquiera de la B? O sea, capaz de la C, no sé. Mientras que todos los grandes jugadores, por así llamarlos, están yendo a otros países. Justamente, países como Uruguay, por ejemplo, han sacado medidas de parte del actual presidente para atraer a esta gente, atraer estos capitales, atraer esta materia gris que obviamente puede hacer que incluso haga crecer más todavía Uruguay, sacrificando obviamente lo que se pierde en Argentina. Y esto no es viable para ningún país. Es una gran preocupación, me parece que, si bien no es una gran preocupación del gobierno al parecer, sí es una gran preocupación de los empresarios, de la gente que está metida en la parte económica, porque es imprescindible que no se vayan justamente las personas que son las que pueden sacar al país adelante más rápido. Y si hablamos no solamente de la clase media o la clase media alta, también hay un gran malestar por el tema de las clases más altas de todas, porque se quieren implementar nuevos gravámenes. Por ejemplo, acá en la misma nota dice: otra fuente de malestar son las crecientes medidas que apuntan a gravar la riqueza, como la imposición de un impuesto anual de hasta el 2,25% sobre activos en el exterior y un proyecto para imponer un gravamen sobre las grandes fortunas. Y algo complejo con este tema, sin profundizar en si está bien o está mal un gravamen a las altas fortunas, lo que sí genera, que es un hecho, está comprobado empíricamente, que cualquier país, especialmente un país que tiene muchas restricciones, como en el caso de Argentina, este tipo de cosas lo único que logran es que se lleven los capitales afuera, que decidan definitivamente irse, que sea el puntapié para decidir, claro, no me está sirviendo más el país y ahora encima me vienen a sacar hasta lo último que me podían sacar, entonces bueno, decido irme a otro país. Una frase muy interesante que hace un tiempo leí de un economista es que existen obviamente los paraísos fiscales, porque también hay infiernos fiscales, y sin lugar a dudas Argentina es un verdadero infierno fiscal. Entonces me parece que muchas veces hay gente que, por ejemplo, juzga a los ricos, a los millonarios, y dice no, porque tendrían que dar el dinero para todos, que se quede en el país. Pero háganse ustedes esta pregunta sin siquiera ser millonarios. O sea, con el dinero que ustedes tengan, los que me estén viendo ahora, aunque tengan, no sé, ahorrados $200, no importa, ¿les gustaría que el gobierno viniera a sacarle, aunque sea de esos $200, un porcentaje? Lo más probable es que me digan que no. Y tampoco le gustaría a alguien de clase media, a alguien de clase media alta, y tampoco le va a gustar a un millonario. Y hemos visto cómo hay países en los cuales los impuestos son ínfimos y funcionan excelente y son dentro de los países que mejor funcionan del mundo. Entonces, ¿por qué alguien que tiene el dinero para hacerlo, que se esforzó, que trabajó para obviamente generarlo, va a elegir a un país como Argentina y que lo castigan, que demonizan, que al final pareciera ser el diablo, que hace todo mal, mientras que en otro país, como en este caso por ejemplo Uruguay, lo reciben con los brazos abiertos? El mismo presidente desea que este tipo de gente llegue a su país, le dan un impulso para lo que sea, para crear nuevos negocios, nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo. Entonces es obvio que la gente va a tratar de irse. De hecho, uno de los casos más notorios es justamente el del hombre más rico de Argentina, Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre, que ha decidido irse a Uruguay a vivir después de todas las problemáticas que le han generado en el país, que realmente le han hecho la vida imposible a alguien que no para de sacar gente de la pobreza, que no ha parado de crear puestos de trabajo. En Argentina se lo ha tratado como si fuera casi infrahumano, alguien de quien tendríamos que estar orgullosos. Imaginemos por un instante qué pasaría si Estados Unidos le diera la espalda a sus empresarios y alguien como Jeff Bezos, el CEO de Amazon, decidiera irse a vivir a otro país y obviamente llevarse su riqueza, o por ejemplo Bill Gates decidiera hacer lo mismo. Sería algo impensado, sería una locura, buscarían la forma de que se queden porque saben no solamente lo que generan como emprendedores, como grandes mentes, sino que también los negocios que hay alrededor de esta gente. Y pensemos lo que ha sucedido en Argentina, el número uno y además de una empresa tecnológica que justamente lo que más puede posibilitar un buen futuro para Argentina, ha decidido volver a vivir a Montevideo porque ya tuvo que ir y volver reiteradas veces por toda la situación que se ha vivido con su familia, incluso renunció a ser el presidente de Mercado Libre en Argentina. O sea, es algo que es impensado. Les aseguro que Jeff Bezos no haría algo así en Amazon en Estados Unidos porque el sistema justamente no está preparado para castigar a este tipo de gente. Mientras que en Argentina sí, vemos que está hecho para castigarlo. Y de hecho, en esta misma nota hablan justamente de Marcos Galperín y dice: me cansé de enfrentar la misma calecita de problemas una y otra vez. Que es verdad, es algo que sucede y cualquier persona
Se los puede decir, no hay que ser el hombre más rico de Argentina. Se los dice hasta una persona en un kiosco, se los dice alguien que creó un negocio ínfimo con 2 empleados. Miren lo que él dijo, que totalmente de acuerdo. La inflación, ¿a cuánto está el dólar? El gobierno de turno inepto, la pobreza cada vez mayor, la inseguridad que empeora año a año, imprevisibilidad constante, impuestos extorsivos que no llegan donde tienen que llegar y los únicos que acá caen parados son nuestros políticos. Es que tiene toda la razón. Al final los únicos que no son castigados con todos estos problemas son los políticos, que los vemos que son los únicos que prosperan. Y la gente tiene que vivir con todos estos problemas que ha mencionado este gran emprendedor y empresario argentino. Miren, además después lo que agregó: Argentina no sabe evolucionar. Desde que tengo uso de razón siempre hubo crisis en el país y un día dije basta. ¿Qué es lo que va a empezar a decir mucha gente? ¿Y qué es lo que pasó en países como Venezuela? Que obviamente hoy en día ya se está yendo prácticamente cualquier persona de Venezuela, pero inicialmente se fue la gente que tenía más recursos, porque obviamente es más fácil para ellos, y porque tampoco quieren estar en un país en el cual no los dejen trabajar, no les dejen crear riqueza, no les dejen avanzar. Y además agregó, miren, o sea, es que no, son tantas cosas, tantas complicaciones. Dijo, acá recuperé algo imposible de tener en la Argentina de hoy: calidad de vida. Y reitero, pregúntenle a cualquier persona de Argentina en la calle si tiene calidad de vida y le va a responder con un rotundo no. Antes que les mencionaba este impuesto a la riqueza, miren lo que ha dicho el Financial Times, y esto está además subido en una página de Uruguay porque me imagino que también habrá preocupación por lo que está sucediendo, y dice: Financial Times, impuesto solidario en Argentina podría acelerar éxodo a Uruguay, que es bastante obvio. Dice, el Congreso argentino debate el proyecto de ley para crear el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Y es que claramente es lo que va a suceder. Como les decía antes, si a ustedes no les gusta que si tienen $200 les saquen aunque sea uno, tampoco le va a gustar a un millonario o a un empresario. Entonces esa gente va a decidir irse. La verdad es que en lo personal tengo muchos amigos emprendedores que tienen empresas desde pequeñas hasta más grandes y me han dicho siempre lo mismo, que están viendo la posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos, a vivirse a Europa, si tienen ciudadanía en algún país, por ejemplo italiana, sin lugar a dudas de irse a vivir a Europa, abrir el mismo negocio que tenían en Brasil, en países que les están dando posibilidades mientras en Argentina se las recortan. Y así no puede avanzar ningún país. Justamente los países que crecen son los que tienen una mayor masa de emprendedores, de gente que arriesga, que pone su capital y su cerebro a prueba sin saber si le va a ir bien o mal, que arriesgan y que son después los que, cuando obviamente hay una victoria que les va bien, generan puestos de trabajo, generan riquezas, generan otros negocios alrededor de ellos que son imprescindibles para que crezca cualquier economía. Y en Argentina a esta gente se la está castigando. Es como si estuviéramos castigando a los Messis de nuestro equipo. Justamente los necesitamos sanos, necesitamos darle agua, masajes, entrenarlos, darle todas las posibilidades, tratarlos bien, que es lo que hacen todos los países del mundo. Es lo que se hace en Europa, lo que se hace en Asia, lo que se hace en Estados Unidos con la gente que trae esta riqueza al país. Es imprescindible y pareciera ser que no se entiende. Y como he dicho en otros videos, no solo se asusta a los nacionales, sino que se asusta a los que quisieran llegar a arriesgar en Argentina. ¿Por qué alguien va a querer venir a arriesgar en Argentina viendo tantos otros mercados emergentes que sin lugar a dudas tienen más posibilidades de que les vaya bien, sin la cantidad de riesgos que existen acá, que incluso hasta miedo de que pudieran llegar a perder su empresa, cuando hay otros que les dan estabilidad y capaz ganen más dinero que en Argentina? ¿Cuál es la razón entonces de venir acá? Y así se está asustando no solo a la gente nacional, sino a que la poca posibilidad que podría llegar a haber de inversores de afuera. Miren, referente a este tema, lo que dice, por ejemplo, un abogado, socio de una firma líder en Buenos Aires, y que hace hincapié en este tema que ha hablado el diario británico, y dice que Argentina es casi el país con mayores impuestos del mundo, según el Banco Mundial. O sea, esto no es un tema de algo subjetivo, al contrario, es un hecho. Y además dice, con uno de los impuestos sobre el patrimonio más alto del mundo. Es increíble, imposible entender cuando este país necesita inversiones como un desierto necesita lluvia. Es que es verdad, justamente lo que se tendría que hacer hoy en día, que eso es capaz lo que no se entiende, es darle todas las posibilidades a los emprendedores, a los empresarios, tratar de traer capitales como sea, bajándole los impuestos, que ese es el gran problema de Argentina, y es lo que no se entiende. Está demasiado presente en la sociedad el concepto de que la torta es única y es una torta estática, que en realidad es una torta dinámica y que se la puede agrandar, pero todo el mundo piensa que hay una pequeña torta y que esta torta obviamente la generan todos con sus impuestos y que mientras más les podamos sacar a cada uno, mejor. Pero lo que no se dan cuenta es que al sacarles a todos y que esta gente decida irse, lo que se logra es que la torta se achique. Mientras que si le sacáramos menos, pero hubiera más gente que aportara
y fuera obviamente montos más grandes, si tuviéramos inversores de afuera, extranjeros que trajeran grandes capitales, tendríamos capaz menos porcentaje que le sacaríamos a cada uno, pero en vez de tener una tortita así, tendríamos una torta kilométrica. Eso es lo que no se entiende. Hay una frase que es muy esclarecedora de esto. Es mejor tener el 1% de un océano que tener el 99% de un vaso de agua. Queda muy claro. Esto es claramente lo que han entendido otros países y que los ha llevado a que crezcan tanto. Imagínense en el caso anterior, que no es ninguna locura. ¿A cuánto equivaldría un vaso de agua? Son más o menos 500 mililitros. ¿Les parece mejor tener el vaso completo, el 100% de 500 mililitros, que tener la cantidad de litros y litros y litros que hay en un océano? Por más que sea el 1%, va a ser una cantidad infinitamente mayor. Imaginen una situación que no va a pasar, pero que es una locura. Que Argentina redujera sus impuestos a lo mínimo, que fuera el país de Latinoamérica con la menor cantidad de impuestos. Prácticamente cualquier país hoy en día querría invertir en Argentina, traerían sus capitales acá. Si tenían idea de hacer algo, no sé, en México, en Chile, en Brasil, en una ciudad, lo cancelarían y vendrían acá. Obviamente no es tan simple, habría que darle seguridad jurídica, un montón de problemas que hoy estamos viendo que no existen, y si le pudiera dar la posibilidad a las empresas de que vinieran a un muy bajo costo, además teniendo en cuenta la situación actual de que los sueldos son bajos, realmente Argentina saldría a flote en segundos, y esto haría que con el tiempo los sueldos cada vez subieran más, la economía mejorara, hubiera más inversiones de afuera, hubiera más capital. Incluso con este mismo capital se podría ayudar a la gente, que es algo que hacen los países nórdicos, que siempre en Latinoamérica se busca tratar de estrangular a la gallina de los huevos de oro, y lo único que resulta es que se terminen yendo. Mientras que en países, por ejemplo como los países nórdicos, que lideran todos los rankings de libertad económica, cualquier empresa que quiera ir le dan todas las posibilidades. Y después entonces sobra dinero para que hagan ayuda social, por ejemplo. Así que me parece que el problema de Argentina, primero y principal, es un tema moral, algo que está mal, que no se puede seguir castigando a la gente que trabaja, a la gente que lucha, a la gente que quiere perseverar, porque no solamente está mal en lo moral, sino que estamos viendo que también tiene una repercusión, que la gente se vaya, decida irse del país, porque es inviable. Y al final lo único que va a quedar es una tierra arrasada en donde nadie quiere emprender, nadie quiere trabajar, todos prefieren irse a lugares en los que los van a tratar mejor, y los inversores de afuera no van a tener el más mínimo incentivo para querer venir a hacer algo en el país. Pero bueno, me gustaría saber cuál es su opinión referente a este tema, qué es lo que creen que está pasando, cuál es el problema. Si ustedes, los que sean de Argentina, consideran también, han pensado en irse del país. Los que sean de otros países, me gustaría también que opinen sobre esta situación, no solo de Argentina, sino que de sus países, qué es lo que está pasando, qué es lo que creen que va a pasar también, si se está dando una situación similar, y todo lo que quieran aportar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram, y yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Nos vemos en la próxima. Chau.